trabajó un buen tiempo en el Ministerio de Ambiente. Entonces él nos va a hacer favor de platicarnos sobre el estudio de impacto ambiental. Cualquier pregunta que tengan la pueden hacer. Ya los compañeros que se están intentando conectar, ya avísenles que ya no van a entrar. Dice que a las 12:50 íbamos a iniciar la clase, más no que se empezaran a conectar 12:50. Entonces vamos a iniciar con el tiempo. El compañero Williams es el que va a dar todo el tema. Terminando el tema, pueden iniciar a elaborar su estudio de impacto ambiental. Y el primer avance lo vamos a estar revisando el día jueves. Entonces le voy a dar el tiempo ahí al compañero Williams para que él pueda platicar con ustedes sobre este estudio. ¿Qué tal, joven? Muy buenas tardes. Nuevamente vamos a ver aquí en este tema. Es un gusto para mí compartir un poquito de la información que tenemos en cuanto a la experiencia que ya se ha tenido. Si alguien en algún momento tiene alguna duda o pregunta, por favor activa su micrófono y pregunta. Y en dado caso, pues al finalizar también vamos a tener un pequeño espacio para dudas o inquietudes al tema. Entonces, no sé si ya pueden observar ahí la presentación. Sí se ve. Sí. Se mira. ¿Sí se ve? Ok. Pues bueno, vamos a hacer de la mejor manera esto más participativo, más analítico, para que nosotros podamos comprender realmente cómo es cuál es la funcionalidad realmente en cuanto al contexto de un estudio ambiental o a un estudio de impacto ambiental, en el cual pues está regido por la Constitución guatemalteca, por acuerdos gubernativos, ¿verdad? Y en este caso por su ente rector, que es el Ministerio de Ambiente, pero que sí también tenemos coordinación con otros ministerios, como por ejemplo Energía y Minas. Otro actor importante es Salud, Educación, pero en este caso pues para todos los proyectos que vayan o que requieren un estudio de impacto ambiental, pueden intervenir Centro de Salud, Energía y Minas, y como otras contrapartes, también las municipalidades, ya que tienen una figura fuera como un ente autónomo dentro de cada uno de sus municipios. Es ahí donde nosotros a veces tenemos un poquito de dilemas en cuál mecanismo podemos seguir apropiadamente con respecto. No sé qué experiencia tengan ustedes o qué contexto de información tengan con relación a, como por ejemplo, alcaldías comunitarias, como en Sololá, pues tenemos a la alcaldía indígena, en Totonicapán tenemos a 48 cantones, en algunos otros municipios tienen a los dirigentes ancestrales o indígenas, parte también de cocodes, que son cocodes, pero a la vez son dirigentes indígenas, comunitarios, que realmente muchas veces pues o se apropian de la legislación o en su momento pues también tienen o tienden a cambiar algunas circunstancias de este reglamento o esta normativa institucional para todo o toda actividad que conlleve al cambio en su totalidad, en un mínimo de cualquier contexto o cualquier ambiente. Tenemos un poquito de información aquí de contexto que dice: los estudios de impacto ambiental EIA permite determinar si el proyecto o actividad se hace cargo de los efectos ambientales que genera mediante la aplicación y mediante medidas de mitigación
que pueden ser reparaciones o de reparación o de compensación. Recordemos muy bien que toda actividad genera cambios. Si yo construyo una iglesia, si yo hago una reforestación, si yo coloco un car wash, voy a cambiar totalmente el contexto del ambiente natural que estaba anteriormente. O si yo coloco una granja de pollos, cerdos, o hago un cambio de uso de suelo, que también está regido por el Instituto Nacional de Bosques. Hay dos actores importantes ahí a los cuales pues, nosotros tenemos que regirnos para poder tener en orden toda la producción, ya sea implementar un vivero, implementar una reforestación, qué medidas y qué mecanismos vamos a utilizar para poder establecer ese proyecto. ¿Qué métodos vamos a utilizar para llevar a cabo un estudio de impacto ambiental? Están estos 4 o 5 alternativas, que está el método ADHOC, listado de control. Hay matrices, métodos gráficos mediante mapas y supervisiones, overlay, y otro método que se llama redes. Vamos a ir conociendo cada uno por individual y voy a ir platicándoles un poquito en contexto cuál es la aplicación y cuál es la forma de que este se adapta a las circunstancias de cada uno de los proyectos. Método ADHOC nos dice, proporciona una orientación general, pequeña y de forma formal para una evaluación de impacto. Se suele desarrollar en circunstancias específicas para abordar un problema de evaluación sin existir demasiadas restricciones formales. Esto da al analista una gran flexibilidad para aplicar lo más adecuado de cada caso. La validación del análisis, sin embargo, depende del experto y experiencias de quienes lo asumen. Por ejemplo, ¿qué podemos nosotros analizar acá? ¿En qué nos puede proporcionar para que nos podamos orientar en qué vamos a evaluar de bajo impacto? Por ejemplo, la implementación de un jardín municipal, la implementación de un proyecto de castración y un proyecto de vacunación. Sí, solo sí, tenemos que implementar un estudio y de la cual pues podemos utilizar este método, ya que no es tan grande en su contexto. Podemos manejar y controlar o conocer, en este caso, cada uno de los componentes que componen o que hacen parte de ese proyecto. El recurso humano, el recurso económico, los insumos con los que podamos contar, dónde se va a desarrollar el tiempo. Es muy importante poder establecer acá el análisis de en cuánto tiempo vamos nosotros a realizar este proceso o desarrollar esta actividad, y que nosotros vamos a saber que va a ser en 3 meses, en 6 meses o cada año. Es algo que va a poder ser establecido esporádicamente o por tiempos o por ciclos, que nosotros lo vamos a poder analizar de mejor manera o un poquito más simple, ¿verdad? Lista de control. Consiste en un inventario de los parámetros ambientales que deben ser investigados para controlar sus posibles impactos, asegurando una cobertura de los aspectos medioambientales que hay que tener en cuenta. Existen 3 tipos: simple, tipo cuestionario o tipo descriptivo. ¿Qué podemos nosotros analizar acá? ¿O qué podemos tener a razón?
Hay proyectos como, por ejemplo, la construcción de un invernadero. Ya se sabe qué materiales vamos a utilizar, dónde es apropiado construirlo, dónde no es apropiado construirlo, cuáles son los impactos positivos y cuáles son los impactos negativos que vamos a tener en cuanto a el medio ambiente, hablando de recursos naturales y espacios. Vamos a cambiar todo el ecosistema de un lugar, la vista escénica, si vamos a tener que talar o no algún árbol, implementar algún camino peatonal o la implementación de un biodigestor. Es algo simple que ya pues puede ser parte de una plantilla, un proyecto ya elaborado y que simplemente pues lo podemos nosotros implementar en otro lugar. Lastimosamente muchos hacen esta aplicación para otros proyectos grandes. No es por hacer propaganda, pero hay algunos centros comerciales que ustedes se dan cuenta, si vamos a un centro comercial en la capital y vamos a otro centro comercial en Escuintla, tienen la misma composición. Ahí son algunos vacíos legales de los cuales hay que el proyecto no se adapta a las circunstancias de la localidad, simplemente es un copiar y pegar. Por ejemplo, yo les puedo mencionar que en Totonicapán hay un centro comercial que en la Jardinera, que estipula un proyecto de más de 20 metros cuadrados de concreto, establecer un área verde y que pues tenemos plantas tropicales de no más de 1000 metros sobre el nivel del mar, solamente están ahí de adorno, ¿verdad? Realmente no está acorde al contexto, entonces no está acoplado, es una forma simple de poder implementarlo, ¿verdad? No está acoplado a las circunstancias de cada uno de los lugares. Bueno, tipo cuestionario es poder ir llenando los espacios, como por ejemplo, tipo de suelo, tipo de agua subterránea, si es superficial, si es alta en nitrógeno o alta en azufre. Vamos a ir llenando toda esa información, tipo de suelo, textura, si la vamos a utilizar para producción, si la vamos a utilizar para construcción, la localidad, la pendiente, el tipo de suelo, si es o no es adaptable para construir. Vamos a ir llenando esos cuestionarios para poder ir llenándolos y realmente posteriormente ya hacer un trabajo de gavetín para poder analizar toda esa información y decir, bueno, de los 10 aspectos mínimos que tengo que cumplir, como por ejemplo, un apiario no puede estar a menos de 20 metros de una habitación por seguridad y por requerimientos que también están dentro de reglamentos internos del Ministerio de Agricultura y Ganadería y que también se converge o están en línea, se podría decir, con el Ministerio de Ambiente. Entonces nosotros al poder llenar esto, vamos a ir conociendo si es adaptable o no el proyecto. De igual forma con el Instituto Nacional de Bosques. Hay boletas en las cuales nosotros vamos a llenar para hacer un consumo familiar, para poder talar 3 árboles anualmente con un DAP de unos 45, sin mucho, o menos de 20 centímetros de DAP. Y que esto nos va a dar a nosotros la razón de si es o no es factible poder razonar la implementación del cambio de uso de suelo, o en este caso, pues hablando específicamente del consumo familiar. Algo más descriptivo que podría tomarse como algo informal, pero en este caso se va adaptando más a las circunstancias de la localidad, es poder conocer todo el contexto social, ¿verdad? Lo que yo les comentaba al inicio, de ver el comportamiento de la comunidad, cómo está organizada, si tiene COCODE, si tiene alcaldía comunitaria. Muchas veces, pues, solamente con una notita comunitaria puedo yo talar 1, 2, 3 árboles, o puedo yo, pues, hacer una nivelación sin necesidad de ir y hacer el trámite ante el Ministerio de Ambiente o ante la municipalidad. Es de ahí donde yo les comentaba que, pues, hay algunas incongruencias en cuanto a las organizaciones, que, pues, muchas veces, pues, no siguen
la línea legal para poder ejecutar o implementar en este caso, y vamos a ir nosotros describiendo cuál es el comportamiento, cuáles son las características que contiene cada uno de los proyectos, si es factible o no es factible, si cumple o no cumple con los requisitos que necesitamos. Podemos implementar un proyecto de 20 o 10 invernaderos de menos o de un tamaño de 20 metros o 25 metros cuadrados por cada uno, pero si no contamos nosotros con los recursos apropiados, como es una buena topografía, una buena orientación, buen recurso hídrico para poder implementar una toma o desarrollar dentro del mismo proyecto un proyecto de un pozo mecánico o un pozo artesanal hidráulico, vamos a ir nosotros describiendo cuáles son los potenciales y las deficiencias que tenemos en cuanto a cada uno de ellos. Las matrices son listas de control de condiciones medioambientales que posiblemente se verán afectadas con una lista de actividades de proyecto. Las dos listas se disponen en forma de matriz. Entonces, acá yo coloco la información que yo pude recabar de la localidad o del proyecto que yo, bueno, de la localidad en este caso, y posteriormente contrapongo las condiciones necesarias medioambientales que necesito tener para poder implementar el proyecto. Como por ejemplo, piscicultura. Necesito buena aireación, buen acceso. Si tengo o no tengo acceso, pues, a carros de doble tracción. Porque muchas veces, pues, puedo tener la mejor producción, pero muchas veces no tengo acceso ni para ingresar insumos, ni para poder sacar de esa localidad mi producción. Entonces yo vengo acá y pongo las condiciones ambientales de qué es factible modificar y qué no es factible modificar mediante el análisis y el llenado de estas matrices. Métodos gráficos mediante mapas y superposiciones. Overlay. Utiliza las superposiciones de mapas de características medioambientales y mapas de impacto de proyectos, con lo cual se genera una composición espacial con la caracterización de las consecuencias del proyecto. ¿Qué puedo yo analizar de este tema? Ahorita ustedes tienen mucho acceso a herramientas como son las TIC o como son los SHAPE que tenemos ahí de los CIF de información geográfica. ¿Cuál es el comportamiento de las lluvias en la localidad? ¿Cuál es el comportamiento de la salida, del ocaso del sol, del amanecer? Si realmente nosotros necesitamos muchas horas luz para mi cultivo o para la producción animal que yo vaya a implementar. Tengo que analizar todo eso, pero lo puedo contraponer analizando mapas, ¿verdad? Gráficas que me puedan decir o que podamos analizar mediante información de 10, 20 años, de decir, bueno, durante 20 años aquí la lluvia ha sido oscilando entre 1.200 a 1.500 milímetros al año, pues me da a mí la garantía de que al momento de poder yo implementar mi cultivo frutal va a tener de cierta forma una garantía de recurso hídrico. Es ahí cuando yo analizo toda esa información y veo el potencial o el no potencial de cada una de estas aplicaciones que yo pretendo activar o realizar, ¿verdad? Redes, nos dice, diseñadas para considerar explícitamente un alto nivel de detalle, además de la primera causa y efecto. Se tiene en cuenta también las relaciones causa y efecto de segundo y tercer orden. Consiste en vincular impactos incluyendo múltiples efectos
encadenados. ¿Qué podemos nosotros analizar acá? ¿Qué impactos podemos tener nosotros al establecer una avícola de unas 10,000 aves en cercanías de un centro poblado o en una, como nosotros sabemos muy bien las clasificaciones que existen, aldeas, cantones, barrios, pero si es un caserío de no más de 25 casas, yo pretendo establecer un proyecto avícola de 10,000 aves, ¿qué impactos ustedes o qué causas vamos nosotros a tener en esa localidad? Vamos a generar empleo, posiblemente. Vamos a causar, ¿qué podemos pensar ahí? ¿Qué podemos causar con un proyecto avícola de 10,000 aves? A ver si alguien me colabora. A ver, por favor, Luis Carlos, ¿qué efectos podemos tener ahí? Por favor, Pedro, te escuchamos. Tal vez la contaminación del aire por la emisión de gases como es el amoníaco. Amoníaco, sí, metano. Que tal vez un elevado porcentaje de contaminación por, por residuos sólidos, ¿Cómo ya sea cuáles? gallinaza, aves muertas, vísceras, plumas, polvo, entre otros, pienso yo. Bueno, ok, vamos a ir haciendo la lluvia de ideas y posiblemente vamos a ir ordenando. Vamos a ver ahí, Walter, que están conectados 2 veces, es broma. Inge, Cuéntame, Osman. tal vez por el ruido, la contaminación auditiva. Exacto. Esto lo podemos establecer. Bueno, démosle, vamos a ir. Ya tenemos alguna información. Vamos a ver Mazariegos, Fuentes, Ezequiel, Wilfredo, Ordóñez. Participemos. Recuerden que aquí estamos en un espacio para aprender. Toda duda, toda pregunta es bienvenida. Es mejor que ahorita pregunten, porque ya cuando ustedes estén con el título de peritos agrónomos, si llega una persona a decirle, mire, quiero que me pueda asesorar en la implementación de un buen proyecto de crianza de cerdos, pero no quiero yo criar solamente 2, 3 cerdos, quiero 25, 50 cerdos. Si no bien tengo que tener toda la información, pues bueno, tengo que tener la perspectiva de que, en este caso, pues estamos hablando de un proyecto avícola. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más causas? De líquidos, por ejemplo, las aguas residuales que estas puedan generar durante las limpiezas y todo. Muy bien. Vamos a causar gases, vamos a causar excretas, vamos a causar empleo, vamos a causar que esté llegando transporte, que haya humo, que haya, perdón, se me está yendo esta palabra, hidrocarburos, que haya aceites, que en la comunidad que nunca, a veces, pues, 2 veces al día, 3 veces al día llegaba un transporte público, ahora pues una vez al día llega un camión cargado con concentrado, saca, lleva, o como sea el circuito, pues gallinas, pollos, lo que sea, pues va a ir dejando pues residuos, plumas, excretas, que va a causar en su momento pues a las gallinas del barrio o del caserío pues puedan tener enfermedades. Eso va a ser el efecto. El efecto también dentro de de los residuos sólidos va a ser el fuerte olor, ¿verdad? Que tienen las excretas de las aves y que pues
dentro de mi proyecto, tengo que establecer yo qué actividades puedo hacer para mitigar. Bueno, implementar un biodigestor, ya sea también para animales muertos y también un biodigestor para las excretas e incluso todo un circuito para la reutilización del agua, de dónde voy a absorber, a dónde voy a llevar yo todas las excretas, todos los lixiviados que voy a causar. Y si sí, solo sí, yo voy a socializar esto con la comunidad. Muchas veces hay proyectos que tienen que ser socializados por el impacto que vayan a causar en la comunidad, en decirles, bueno, si muy se acierta, la propiedad de 20 cuerdas de una manzana vaya a ser de propiedad del compañero, viene a mi mente ahí alguien que se me venga, Walter Chicay, tiene su parcela de 1 hectárea en la comunidad de donde él es y va a implementar el proyecto. Bueno, tienen que analizar a través de este método de redes, posiblemente dependiendo del criterio de él, esta información, cuál va a ser la causa. Si va a ser una de las causas, crear empleos, 5 o 6 empleos, va a tener efectos en qué, va a formar personas de cierta forma informalmente porque van a ser técnicos avícolas, pero la responsabilidad de él va a ser poder capacitar. Muchas veces ese es el detalle, nos capacitan pero no ponemos a implementar los conocimientos. Aunque las personas tengan el biodigestor, van a querer tener el conducto directo para cualquier río, cualquier afluente o cualquier quebrada para poder hacer llegar todas sus excretas y facilitarse el trabajo. O no cumplir, digamos, con los horarios estipulados para poder liberar el gas. Entonces todo esto tiene que estar sistematizado y ordenado, es parte de la causa y efecto, y que tenemos también efectos de segundo y tercer plano, como por ejemplo, si yo voy a tener producción de excretas, bueno, una de las principales causas va a ser los olores, ¿verdad? ¿Estamos en acuerdo todos? La emanación de gases, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí, no? Se podría tomar como el primer efecto ahí de las excretas de las aves, el gas, como primer efecto. Sí. Sí, Va. Como segundo efecto Sí. que podemos tener, bueno, están las excretas. Pero recordemos que las excretas también van a tener humedad. Como segundo efecto va a ser la propagación de moscas. O como segundo efecto va a ser la producción de lixiviados. Sabemos muy bien que el nitrógeno alto en estas excretas va a inducir a una fermentación rápida. Puede ser como el segundo efecto. Como tercer efecto podemos tener que a través de la producción de moscas vamos a tener la propagación de enfermedades o, en dado caso, de malestar ante la comunidad, porque antes pues mirábamos 2, 3 moscas solamente en las excretas de la vaca, pero ahora con el vecino que implementó el proyecto de las 10.000 aves, ahí miramos a Walter con su producción, pues y como vemos que no tiene un buen manejo, va a tener una gran producción de moscas. Entonces estas moscas, pues sabemos muy bien nosotros que tiene un alto radio de producción y de movilidad, y que pues la vamos a estar viendo ahí en nuestras casas, en nuestros alimentos, con nuestros animales, y que se convierten en entes conductores de patógenos como enfermedades, tanto para el ser humano como para nuestros animales. Es ahí donde nosotros analizamos de forma de redes cuáles son los efectos
que tenemos a partir de las causas. Vamos aterrizando un poquito en cuanto al proyecto. Y nos dice que el ciclo ambiental de un proyecto consta de 3 partes. Está la planificación, que conlleva una evaluación. Está el instrumento ambiental, que parte también y está dentro de un control. El monitoreo e inspecciones, que es parte del seguimiento que puede realizar el Ministerio de Salud, acompañado del Ministerio de Ambiente, dependiendo de el Ministerio de Ambiente si quiere o no quiere llegar a visitarlos, o por algunas denuncias que pues en su momento pues ahora pueden ser anónimas. A usted lo pueden denunciar, miren, es que tienen o por ejemplo, el compañero tiene exceso de fertilizante guardado en la casa y pues de cierta forma tiene un aroma muy fuerte, lo pueden denunciar. Entonces es como parte del cumplimiento, el seguimiento de decir, bueno, ¿es bodega de fertilizante o es una casa individual? ¿Cuál es el propósito de esta inspección? Va a ser averiguar si cumple o no cumple los requerimientos legales. Dentro del instrumento ambiental va a estar establecido el control o el monitoreo o el seguimiento de cada una de sus actividades, como por ejemplo, si yo pretendo establecer un biodigestor, voy a tener que calendarizar dentro de mi instrumento ambiental la limpieza, ya sea mensual, trimestral, dependiendo de la capacidad de mi biodigestor, y la utilización de ese recurso, si lo voy a utilizar para uso forestal, para uso agrícola, si lo voy a vender, si lo voy a regalar, tiene que estar estipulado dentro del instrumento ambiental todas estas actividades, partiendo de una planificación. Como les decía, si yo voy a producir 10,000 aves, pues bueno, estoy a bien enterado de que voy a producir por cada pollo un mínimo de 20 gramos de excretas al día. Multipliquemos esto por, a ver si me ayudan ahí para hacer un cálculo matemático. Yo sé que ustedes son super pilas en ese sentido. Si yo tengo 1,000 aves y cada ave me va a dar aproximadamente unos 10 gramos de excretas, por lo mínimo, lo más, si estamos hablando de gallinas de postura, si estamos hablando de gallinas de engorde, pues es mucho más el porcentaje de excretas, pero hablamos, un ejemplo de gallinas de postura, van a tener una producción de 20 gramos de excretas al día. Multipliquemos eso por una semana, a ver si me ayudan ustedes ahí. ¿Cuántos gramos son? Y si los podemos convertir en su momento de unas a libras. En una semana, ¿cuántas libras de excretas puedo tener yo en una semana por 1,000 aves? Si cada ave me produce 10 gramos de excretas. Eh, 1.541 libras semanales. Ah, bueno. Gracias, compañero. Entonces ya se dieron cuenta ustedes qué cantidad. Entonces tengo que planificar yo cuántos sacos tengo que tener. Si tengo que utilizar transporte, 1 o 2 transportes dependiendo de la capacidad, cuántos quintales aguanta un pick-up normal, unos 25, 30, si bien cargado podría estar. Entonces todo eso tengo que planificar, si lo voy a vender, lo voy a acoplar en una bodega, si lo voy a deshidratar, si le voy a hacer algún proceso, como por ejemplo lo del biodigestor, o voy a elaborar aboneras. Esto va a tener un impacto contraproducente en poder tener alguna actividad como
como consecuentemente, pues lo acabamos de ver anteriormente, es y va a causar un efecto, ya sea positivo o negativo, pero si es negativo, vamos a tratar la manera de que sea lo más mínimo posible al ambiente natural de donde nosotros estamos desarrollando la actividad. Todo esto está enmarcado en la legislación guatemalteca, en la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, el decreto 6886, en el artículo 8, estipula que todo proyecto, obra o actividad debe contar con un instrumento ambiental aprobado. ¿Qué pasa? Que nuestras personas cuando construyen una casa, cuando construyen los invernaderos, cuando implementan la producción de pollos o las parcelas productivas de cualquier hortaliza o fruta, cuando ya ven que está la supervisión, cuando ven que ya está la denuncia, pretenden elaborar la licencia. Es como si nosotros nos ponemos a manejar sin licencia, pues estamos fuera de el marco legal. Aunque sabemos hacerlo, no está en un orden legal. Entonces, esto tiene como consecuencia sanciones, ya sea administrativas. Esto depende del diálogo que nosotros también estemos aperturados a hacer. Un error lo comete cualquiera, pero va a depender de la magnitud también del impacto. Porque, por ejemplo, yo tengo un año de poder estar incurriendo en el mismo error, ya se me socializó más de 2 veces, ya no cabe una sanción administrativa. Y les comentaba, ¿verdad?, que dentro de cada una o cada uno de nuestros municipios hay un contexto legal que cada municipalidad tiene su autonomía para poder regir de cierta forma las leyes de primer nivel, como por ejemplo, escucharon ustedes hace 3 años cuando, pues, bueno, hace 4 o 5 años que empezó lo del tema de la no utilización de bolsas plásticas, y dentro de los municipios pioneros en este tema fue uno de Solola. A ver si alguien me puede compartir qué municipio fue. San Pedro de la Laguna. Ok. San Pedro de la Laguna empezó a motivar este cambio social y que espero que cada uno de ustedes lo esté haciendo, que construyan, hagan ecoladrillos ahí con todos los residuos sólidos que produzcan en casa, que no solamente revolvamos, como muy comúnmente decimos, todo, la materia orgánica, cartón, hojas de papel, lapiceros, igual las bolsas de risitos, como podremos decirle, todo lo juntamos, ¿verdad? Es un dilema de nosotros los agrónomos, que sabiendo hacer aboneras no las hacemos, pero no me quiero desviar del tema y quiero aterrizar en esto. San Pedro de la Laguna empezó con esta iniciativa, pero ¿qué le faltó? Le faltó la parte legal. Vino Totonicapán hace como 3, 4 años, otra vez de la organización, a través de la organización comunitaria, a través de 48 cantones que son los alcaldes comunitarios y a través del Consejo Municipal, establecieron un acuerdo municipal en el cual, aunque la legislación guatemalteca dijera que se podría vender bolsas plásticas y turopor, se estableció que en el municipio de Totonicapán, cabecera, se prohibía la utilización de bolsas plásticas de un solo uso y del recurso, en este caso, del turopor, de el descartable. Muchos, pues, legalmente pegaron el grito en el cielo, ¿verdad? Los empresarios, las tiendas de conveniencia, los restaurantes, ¿verdad? Si nosotros vamos a cualquier restaurante, comedor, cafetería, pues, y pedimos para llevar, yo creo que si no nos dan 3 bolsas, no es nada, ¿verdad? Una bolsa para el café, una bolsa para la hamburguesa, una bolsa para las servilletas, cucharas, tenedor, lo que nos den. Y peor si tenemos, y si nos dan salsas, si vamos a una taquería, nos dan unas 15 bolsas.
De igual forma para el sector agrícola. Todos los residuos sólidos que nosotros, o todo lo que nosotros producimos. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Pues que aunque tengamos una legislación de primer nivel, que es la Constitución Política de Guatemala, también podemos estar regidos por reglamentos internos de cada uno de los municipios o comunidades. No me dejarán mentir a alguno de ustedes que es de alguna comunidad, que hay algunos reglamentos que no existen en nuestra Constitución y que están establecidos por nuestros abuelos de los abuelos, como por ejemplo, pues, la obligación de poder prestar un servicio a la comunidad, que es parte del reglamento interno de cada comunidad. Es por eso que aquí se adapta a estas circunstancias, y por eso yo les comentaba que hay sanciones administrativas que se dialogan a través de las alcaldías comunitarias o a través de las alcaldías municipales para poder llegar y no llegar, para poder no llegar a esto, que es las multas que van de 5,000 a 100,000 hasta la clausura por 6 meses después de no cumplirse el pago de esto. Esto también tiene cláusulas que lo obligan a usted a pagar la multa y a elaborar el proyecto o el instrumento ambiental, en este caso. Entonces acá estamos claros que todo proyecto, desde la implementación de un apiario, desde la implementación de un gallinero de más de 500 aves, desde la implementación de un proyecto de producción de hortalizas. Yo tengo que hacer un cambio de uso de suelo donde antes había bosque, ahora pues voy a hacer unas 20, 30 terrazas para poder producir hortalizas. Donde antes había pues un pastizal y ahorita yo voy a empezar a modificar el suelo, el uso del suelo. En vez de pasto voy a tener hortalizas. Y como consecuentemente también voy a tener que extraer recursos naturales como brosa, como agua, ¿verdad? Que toda producción necesita agua. Si yo voy a construir un gallinero y voy a echar una torta de cemento, voy a tener que usar agua. Dentro del instrumento ambiental voy a establecer yo de dónde voy a extraer esa agua, si de un pozo de la localidad, si voy a comprarla, si la voy a extraer de dónde. Tengo que describir de dónde voy a extraer y qué cantidad de agua voy a consumir. De igual forma, en gasolina, si voy o no voy a utilizar gasolina para poder realizar mi actividad. Dentro del Acuerdo Gubernativo 431-2007 del Reglamento de Evaluación y Control y Seguimiento Ambiental y sus reformas, cada año esto puede tener reformas. El año antepasado, lastimosamente, tuvimos unas modificaciones que no son, bueno, son buenas para el empresario, pero no son buenas para el medio ambiente. Al finalizar el gobierno pasado, se hicieron modificaciones en este caso, y como por ejemplo, proyectos que causan grandes impactos de residualidad en cuanto a fertilizantes, en cuanto a desgaste del suelo, en cuanto a no tener un manejo adecuado del suelo, como por ejemplo la caña, como por ejemplo el cultivo de la palma africana. ¿Qué podemos, vamos a ver si alguien me colabora ahí, qué cultivo podemos establecer después de producir por 10 años o 15 años palma africana? Alguien que me pueda colaborar. Sin que lo busquen ahí en San Google, ahí a su criterio técnico, profesional, a futuro. ¿Qué cultivo piensan ustedes que se puede establecer después de sembrar palma africana? Pues la verdad yo diría que ninguno, ya que la palma africana absorbe bastante agua, entonces no mucho le estaría proporcionando al otro cultivo. Perdón, solo que no te escuché bien. A mi criterio,
yo supondría que no podría colocar otro cultivo, ya que la palma africana absorbe bastante agua, entonces eso sería un problema para el otro cultivo, entonces no estaría produciendo, pero solo sería mi criterio. Esto ya son otros 100 quetzales para el costalito, diría alguien, ¿verdad? Es pan para nuestro macate. ¿Por qué les digo esto? El sistema radicular de la palma africana es muy superficial y es muy intenso. Ni realizando un volteo del suelo vamos a poder lograr volver a sembrar algo ahí. Simplemente se pierde. Vemos nosotros los monocultivos de un distanciamiento de 4 o 5 metros de esta plantación. No vemos un asocio, no vemos una planificación a mediano o largo plazo para poder tener una regeneración natural del suelo. Y de igual forma, con el comportamiento que se está teniendo ahorita en toda la cuenca del lago, de acá de Sorolá, no me dejarán mentir ustedes cómo han visto el comportamiento ahorita de que ya se está implementando mucha plantación de aguacate. ¿Lo vemos como un cultivo en monocultivo o como un cultivo en asocio? Un monocultivo. Muy bien. Un monocultivo nos garantiza buena producción en un pequeño y un pequeño y mediano tiempo. Pero si hablamos de unos 15, 20 años, esa producción ya no va a ser viable. Más bien va a ser un factor de producción de patógenos de enfermedades, X y Y problemas. Y que no se está pensando en poder realizar un proyecto de asocio. Nosotros, pues, muchas veces decimos, no, es que se pierden 20 metros cuadrados y no puedo perder eso porque si no bajan los rendimientos de mi producción. Pero si pensamos a largo tiempo o a mediano, vamos a establecer que es mucho mejor poder establecer una asociatividad para poder minimizar el impacto que tengamos sobre ese espacio. Y dentro de los cuales podemos acá tener acuerdos, dentro de este acuerdo gubernativo, el artículo 12 establece instrumentos de evaluación ambiental estratégica, evaluación ambiental inicial y autoevaluación ambiental, estudio de evaluación de impacto ambiental, evaluación de riesgos ambientales, evaluación de impacto social, no solamente ambiental, sino social, lo que les comentaba anteriormente, ¿verdad? Voy a causar empleo, voy a generar algunos otros cambios sociales. El diagnóstico ambiental, cada una de nuestras comunidades pues anualmente lo hace o va realizándolo mediante teniendo la experiencia de algún profesional o algún estudiante que realice este estudio mediante la utilización de herramientas metodológicas de poder tener participantes de la comunidad y poder conocer cuál ha sido el comportamiento en nuestras comunidades. Hacer una retrospectiva del ambiente de hace 10 años, hace 5 años, hace un año. Hay comunidades que anteriormente nunca habían conocido el tema de escasez de agua y ahora pues teniendo bosques de más de 15, 20 hectáreas, pues tienen problemas en cuanto al recurso hídrico, que ahora pues piensan en poder establecer pozos mecánicos, cosa que pues si le preguntamos a nuestros abuelitos, todo el recurso agua era por gravedad. Ahora pues me imagino yo que alguno de ustedes tenga algún pozo mecánico en casa. ¿Por qué? Pues el recurso hídrico ya no es suficiente. Es parte de los efectos. Evaluación de efectos acumulativos. Esto es un poquito más detallado en cuanto a cuál ha sido el comportamiento de cada actividad. Anteriormente habían 2 casas, 3 casas, o como por ejemplo en nuestro sector agrícola, Texpan, Chimaltenango,
Sololá, Chichicastenango. Anteriormente pues teníamos frutales, ahorita ya cambiamos, ya tenemos hortalizas, o anteriormente teníamos maíz, ahora ya tenemos cultivos en asocio, o tenemos agroforestería. Pues bueno, vamos a ir viendo vamos a ir evaluando los efectos acumulados en cuanto a relación del tiempo. Dentro de eso tenemos categorías. La categoría A, alto impacto ambiental potencial. Aquí solamente vemos a carreteras, a la construcción de como centros comerciales como el de Sololá, el de tiene ¿qué? 4 o 3 niveles, donde se tuvo que movilizar un cementerio ancestral, ¿verdad? Los que son de Sololá no me dejarán mentir, que ahí estaban todos los trabajadores de la MONI haciendo o levantando las osamentas de los ancestros del municipio, y que los movieron para otro lugar, causaron un impacto muy fuerte. Impacto moderado o alto impacto ambiental potencial: la construcción de un hospital, la construcción de una bodega agrícola, donde tenga yo fertilizante, donde tenga yo concentrado de alimento para animales, donde tenga yo que implementar trampas biológicas, un control sanitario, bodegas, áreas de desinfección, áreas de control administrativo. Acá puedo encontrar este tipo de proyectos. B2, moderado, bajo impacto ambiental, construcción de invernaderos, naves de 20 naves con dimensiones de 200 metros cuadrados, más de 20 piscinas de piscicultura, más de 100 cajas de abejas. Y categoría C, bajo impacto ambiental, la construcción de un invernadero, la implementación de un proyecto de producción de aves, cerdos, menos de 10 cerdos, menos de 5 cerdos, la implementación de una parcela productiva de hortalizas que no exceda la hectárea. Y como consecuente, tenemos que tener una etapa de planificación. Como por ejemplo acá, elaboración del instrumento ambiental. Vamos a conocer esa fecha que se llena y que ya está a disposición del Ministerio de Ambiente en su página de gobierno. Ahorita tuvo algunas modificaciones. Yo creo que ya se puede enviar vía remota o vía correo electrónico, se podría decir. Pero al finalizar todo este proceso, nosotros tenemos que llevar ya impreso esta documentación, porque va acompañada de una declaración jurada del representante legal o del propietario de cada proyecto. Si es una asociación, pues es representante legal. Si es un proyecto privado, pues el nombre de la persona que vaya a construir o que vaya a implementar el proyecto tiene que integrar al proyecto una declaración jurada para poder tomar cartas en el asunto. Si en algún momento hay alguna multa, hay que hacer un llamado judicial o algún trámite legal. O en este caso, si ustedes estaban en la clasificación C, con 1 o 2 invernaderos, pero como sabemos que la producción va incrementando y que vamos a hacer una inyección de capital y vamos a ir creciendo como empresa, vamos a tener ya no a 2 invernaderos, sino 10, 12 invernaderos. Bueno, dependiendo del impacto, vamos a ir subiendo de categoría. Ingreso al Ministerio del Ambiente bajo sus requisitos. ¿Cómo vamos a entregar el documento? ¿De qué manera? ¿En qué fechas? El seguimiento durante la aprobación. Esto está establecido que un proyecto de categoría C, el Ministerio del Ambiente lo tiene que aprobar en no menos de 48 horas. Muchas veces pues no se supervisa todos los proyectos, pero sí se tiene la garantía de que en algún momento se pueda tener la visita y la supervisión de estos mismos. Resolución ambiental, les comentaba que ya puede estar en 48 horas.
Fianza de cumplimiento. En este caso, esta fianza se establece en estos proyectos clasificación A y clasificación B1. Por ejemplo, el proyecto de monocultivos de palma africana de 20 hectáreas tiene que tener un seguro. Se podría decir que ustedes lo comprarían o el empresario lo compra en cualquier ente bancario con, digamos, un seguro o una fianza de 1 millón de quetzales, pero lo único que paga el empresario es el 10% de esta fianza, sabiendo bien que si a la persona por algún motivo lo multan o por algún motivo causa problemas a una comunidad por estar produciendo lixiviados, esta fianza se ejecuta mediante cumplimiento legal y que tiene él que utilizar ese millón de quetzales para poder enmendar los impactos ambientales que se hayan tenido ante la comunidad, ante el medio ambiente, o para poder suplir las necesidades que se hayan causado. Y como finalizar ya el trámite administrativo, a usted le entregan una licencia ambiental que dice, pues, se le autoriza al compañero, Lisandro, la autorización de la construcción o la implementación del gallinero, de las naves de producción de aves de postura, aves de engorde, cerdos, invernaderos o un vivero forestal. Hasta un vivero forestal lo tenemos que registrar ante el Ministerio de Ambiente y ante el Instituto Nacional de Bosques. Bueno, vamos a ir avanzando. Acá tenemos el artículo 49 de la licencia de evaluación ambiental, reformado según el artículo 2 del cumplimiento del Acuerdo Gubernativo 173-2010 del Ministerio de Ambiente, que indica que el proyectista debe solicitar al Ministerio de Ambiente la licencia de evaluación ambiental con el propósito o con el compromiso, de mantener siempre vigente la fianza de cumplimiento ambiental, como le podría decir yo, como una licencia de manejo, en la cual a usted le dan como un tipo de diploma que tiene un código en el cual, pues, si usted tiene la visita, como por ejemplo del Consejo Municipal, de algún ente como el CONAP, que lo llegue a usted a evaluar y usted le muestre la licencia ambiental, pues está acorde a su normativa, si no lo van a poder molestar, o en este caso, pues si no lo tiene, o si lo tiene, pues no lo van a multar. En este caso, pues si es un manejo forestal, tiene que tener una licencia ambiental. Si va a ser un manejo forestal de poda a un 30-40%, o va a ser una tala rasa, pues va a depender del instrumento ambiental que nosotros vayamos a ingresar, o va a ser un proyecto agroecoturístico, ¿verdad? También tiene que tener un instrumento ambiental, como consecuente, pues su licencia aprobada. La licencia, pues, también puede ser aprobada mediante el Ministerio de Ambiente o la delegación municipal o departamental que haga su visita, o solamente le exente o le da a usted su licencia, porque usted se está quedando comprometido mediante la declaración jurada que le realiza un licenciado y una persona legal para poder hacer este trámite. Instrumento ambiental de control. PGA, Acuerdo 431-2007. En este nosotros establecemos el plan de mitigación de cualquier actividad o cualquier impacto que tengamos sobre la naturaleza de la localidad. La importancia del manejo de aguas residuales, si vamos a canalizar nuestros residuos hacia la red municipal o la red de la comunidad, o en este caso vamos a tener un sistema privado, como por ejemplo yo les decía, una planta de tratamiento, o en este caso, pues, sus biodigestores, que un biodigestor, como para ponerles en contexto, que muchas veces nosotros gastamos 20,000, 30,000 quetzales para poder implementar un proyecto de drenaje en nuestras comunidades,
y que pues por falta de información no, y que no queramos hacer el manejo también, porque también es parte de poder limpiar esta o este sistema, que el proyecto o el sistema de un biodigestor para 7 o 5 personas puede costar de aproximadamente unos 4,700 quetzales, que pues lo podemos nosotros adquirir e implementar para la producción de pollos y cerdos, y que no necesariamente tenemos que complicarnos la vida, ¿verdad? Y que podemos utilizar todo ese recurso para poder utilizarlo para fertilizante o generar ingresos económicos para nuestros proyectos, ¿verdad? En cuanto al cumplimiento de las leyes y la legislación ambiental, especifica según el tipo de operación. Vamos a ir viendo ahí cuáles son. Hay compromisos propuestos por cada una o por una empresa en su PGA. Está monitoreo y controles ambientales. Por ejemplo, si es una bodega de alimentos o de un agroservicio, tener aparte los insumos agrícolas como son pesticidas, fertilizantes, nematicidas, insecticidas, todo lo que termina en sida. Y aparte, en otra bodega, tener todo lo que es concentrados, medicamentos animales. Esto lo tengo que tener yo bien controlado, monitoreo fechas de vencimiento, controles de cómo yo voy a tener adaptada cómo voy a tener yo acoplado mis productos en estanterías, en costales, en cajas, en cartón. Lo tengo que tener establecido. ¿Cómo voy a capacitar mi recurso humano? ¿Qué decisiones hay? Desde tener programada cada año la vacuna antitetánica, el tema de capacitar a mi personal para poder tener reacción ante un temblor, ante un incendio, o pues hablando de ahora están nuestro recurso humano, cómo está atendiendo al cliente, utilizando la mascarilla, utilizando el gel, cómo yo voy a estar capacitando a mi personal y cómo lo voy a estar monitoreando. De una forma directa o indirecta, ¿verdad? De forma directa, que yo esté ahí sí que al tanto de él, o de una forma indirecta, pues de cierta forma realizando algún pequeño estudio o preguntándole de forma después de tener para poder saber si la persona está poniendo en práctica todo el conocimiento, todo el conocimiento que yo le he dado, no solamente con darle la oportunidad de que trabaje conmigo, sino que también poder fortalecer y crear capacidades profesionales en cada uno de ellos. Hasta esto tiene que ir en el PGA. Implementaciones propuestas. Si yo me comprometo a establecer, por ejemplo, señalización de áreas de riesgo, como por ejemplo, señalización de que en algún lugar está la toma de agua, o está el drenaje, o está el biodigestor, o que es un riesgo poder aperturar el biodigestor en las áreas, en el horario de fermentación, tengo que tener implementada o comprometido, o estar comprometido para poder realizar esta actividad. El mantenimiento, ¿verdad? La limpieza, el control de plagas y enfermedades. Yo tengo la bodega de alimentos y vendo concentrados, pues tener las trampas para los roedores, tener establecido anualmente o bianualmente la desinfección del área. Por ejemplo, si yo tengo una mi agroveterinaria, ¿qué hago yo con todos los insumos, jeringas, guantes? ¿Qué hago yo con esos residuos sólidos? ¿Los pongo a disposición del tren de aseo municipal? ¿O qué hago? ¿O los quemo? No sé, va a depender del técnico qué decisión tomar para poder implementar su proyecto. Las contingencias. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué hace una persona? Por ejemplo, les pongo esto y porque se ha suscitado. Que ustedes tengan un su galpón de 10,000 aves, porque algún mal manejo, pues, se enfermen de Neocastle o de alguna peste,
que se le empiecen a morir, ¿qué? Unas 25 o 100 aves al día. Muchos pues las van a sacrificar y van a hacer un proceso biológico para poder eliminar a estos individuos. Pero ¿qué hacen nuestras personas? Ven que tienen el factor ahí de infección y empiezan si es animales de engorde, empiezan a matar los animales sin saber o sabiendo las consecuencias para el consumidor, ¿verdad? Entonces tenemos que tener una contingencia, un plan de contingencia. Si en dado caso se nos suscita a nosotros una peste o el margen de infección supera nuestro régimen económico, ¿verdad? Cumplir con la legislación vigente. ¿Por qué? Vigente, porque año con año esto puede ir cambiando o siendo más estricta o siendo más versátil para la aplicación de nuevas alternativas de control, como por ejemplo manejo de mis residuos sólidos. De repente, pues anteriormente ya solamente podía tener una bodega de 20 por 20 metros cuadrados con pesticidas. Ahora con los cambios, mediante algunos cambios estructurales, como decir, bueno, antes utilizaba estanterías de madera, ahora utilizando estanterías de metal, puedo tener mayor capacidad de almacenaje, puede ser parte de los compromisos que tengo yo en mi PGA. Requisitos establecidos por el Ministerio de Ambiente en la resolución ambiental. Esto para que los instrumentos A y B1, ¿verdad? Fianza y cumplimiento de ambientales vigentes. Poseer licencia ambiental vigente. También esto va a depender del ciclo de vida que nosotros le establezcamos a nuestro proyecto. Cumplir con cada una de las propuestas hechas por el consultor en el estudio de impacto ambiental. Si yo voy a decir que voy a construir un biodigestor o voy a comprar un biodigestor o voy a implementar un biodigestor ya preconstruido, tiene que estar ahí a cabalidad, no decir, miren, fíjense que yo hice el instrumento para ser implementado en el 2021, pero hasta el 2025 voy a poner el biodigestor. No puede ser así. Evaluar o llevar un registro de documentos que ampare el cumplimiento de cada uno de los compromisos adquiridos. Por ejemplo, pues las facturas cuando yo compré mi biodigestor, cuando yo le di mantenimiento a las instalaciones en el tema de desinfección, si contraté una empresa y esta empresa me dio un recibo, tengo que tener bien registrado todos estos procesos. Toda esa información tiene que conllevar. Y pues para no irnos mucho a lo legal, todo instrumento ambiental está regido por un seguimiento. Ustedes lo pueden ir a supervisar la primera semana como la última semana que tengan calendarizado su proyecto. No hay necesidad de que sea una fecha establecida. Bueno. Y como consecuente, alguien me va a preguntar ahí, ¿cómo voy a saber yo en qué código está establecido mi proyecto que voy a establecer? Hay un listado taxativo según el acuerdo publicado en el 134 del año 2005 y que año con año se va a ir modificando. Vamos a ver ahí. Vamos a hacer este cambio. Me comentan por favor si lo observan. Sí se logra ver, Inge. Ok, este Excel pues ustedes lo pueden descargar de la página del Ministerio del Ambiente. Aquí dice código de identificación, categoría, descripción
Por ejemplo, pequeña empresa, mediana empresa, menos de 60 empleados, menos de 25 empleados, empresa grande. Bueno, nosotros vamos a quedar aquí empresas pequeñas, menos de 25 empleados. Bueno, ahora vamos a irnos hasta un ejemplo. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura. Por ejemplo, siembra y producción agrícola a campo abierto de cultivos de exportación, melón, sandía, palma africana, banano, caña, etc. Otros anexos. A es la más alta, ¿verdad? B1, áreas de 500 hectáreas. B2, área menos de 500 hectáreas. Y C, si ustedes tienen una cuerda, 2 cuerdas o 200 metros cuadrados o 1 hectárea o 2 hectáreas, todavía se mantiene en una clasificación C. Entonces aquí voy a ir yo viendo en qué categoría puedo yo anclar o establecer mi proyecto. Producción de pollos, producción de peces, camarones, producción de plantas forestales, crianza de animales, ahí estamos, para dejarles este ejemplo. Construcción y operación de granjas avícolas para la construcción, para la producción de carne, reproducción, incubación, crecimiento, postura, engorde, hasta 50 aves como explotación familiar. Entra en clasificación C. Acá lo pueden ustedes observar. Si nos vamos a ir buscando acá, queda en la categoría C, con el código 0121. Hasta aquí vamos. ¿Alguna pregunta, sugerencia, queja? Pregunta, inquietud, chicos, pregunten, porque si no, pasa la promoción. Toca a mí preguntar. Bueno. O están viendo el partido de la Champions en vez de estar aquí atentos a la charla. ¿Cuánto van? Ahí me avisan cómo va el partido. Dije una pregunta. Contame. Este cuadro que nos está enseñando debe ir en nuestro estudio, ¿verdad? No, esta es una herramienta que te sirve para poder saber en qué código y en qué categoría es establecido tu instrumento ambiental. Muchas gracias por resolver. De igual forma, en tu estudio de impacto ambiental tienes que establecer ahí qué código, qué categoría taxativa tiene, para poder conocer si está bien o no está bien, o si está esto analizado mediante el documento que les estoy presentando. ¿Verdad, Ronnie, Wilfredo? ¿Estamos de acuerdo o no? A ver si le puede ayudar Méndez, Evelyn, a Ronnie, para ver si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Sí, Inge, sí estamos de acuerdo. ¿Estás de acuerdo en qué? ¿Qué información tiene que llevar el instrumento ambiental o la evaluación ambiental? Bueno, ustedes ven acá este formato. Acá ven, clasificación del estado taxativo. Este espacio es uso exclusivo para el Ministerio de Ambiente, pero nosotros tenemos que ir llenando estos otros espacios. Nombre del proyecto, implementación de la producción de aves de postura en la comunidad XX del municipio XX en el año 2021. Descripción del proyecto, producción de aves de postura, de 200 aves de postura, con fines de consumo familiar. Nombre del proponente, vamos a ver quién va a ser el proponente del proyecto, vamos a ver, Gaspar Recinos.
va a ser el proponente del proyecto. Entonces, va a ir llenando los espacios. La razón de la empresa, pues, empresarial, nombre de comercial, pues, el buen sembrador. ¿Cómo le van a poner ustedes a su empresa? XX, McDonald's, Pepsi, Nike, Adidas. Si es una asociación, número de la escritura constitutiva. Si es una asociación, si no, pues simplemente no se llena el espacio. Si tiene patente, la fecha que fue constituida la empresa. Si tiene patente de comercio, aquí lo dice. Si tiene o si no tiene, pues bueno, no hay problema. El número de lead, que sí tiene que tener. Teléfono, correo electrónico del proponente, no del consultor. Ustedes también a futuro, pues, Dios primero, cuando ya sean profesionales, van a poder ser consultores y ustedes pueden elaborarle ahí el instrumento ambiental a las personas. Dirección o ubicación. Acá también hay que tener mucho detalle en cuanto a las coordenadas, si es GTM o UTM. Hacerlas bien tomadas, por favor. Tomarlas bien. Otros datos importantes. Bueno, aquí dice información general. Se debe proporcionar una descripción de las operaciones que se efectuarán en el proyecto, como por ejemplo, actividades a realizar, construcción, nivelación, si se va a utilizar maquinaria o no se va a utilizar maquinaria. En el tema de operación, ¿cuánto tiempo va a estar la maquinaria? ¿Un día, 2 días? El área, ¿qué área? Son 20 metros, son 200 metros cuadrados. Los colindantes. O, en este caso, si tenemos algunas características topográficas, como si hay algún río que se llame, pues, no sé, Jocotillo, no sé, hay diferentes nombres de barrancos, ¿verdad? Que nos den la perspectiva de la localidad. Y acá, lo más importante es poder tener esto. Si se va a utilizar agua, combustible, lo que yo les decía anteriormente, lubricantes, se va a hacer gasolina o no. Acá se va a establecer en qué cantidades. Esto también no podemos nosotros calcularlo al 100%, puede ser estimado, porque si ustedes dicen, bueno, voy a utilizar transporte 2 veces por semana y que ese transporte me va a consumir 2 galones, pues muy bien, está establecido, pero puede hacer que ustedes por una emergencia, X o Y razón, puedan tener la necesidad de viajar 4 veces a la semana, pues bueno, esto tampoco ya no puede estar establecido dentro del instrumento. Y acá, pues, en esta área, en el inciso de cuadros de impacto ambiental, van a causar vibración, sí, no, ruidos, si hablamos de pollos, claro que sí. ¿Qué vamos a hacer para mitigar esto? ¿A qué distancia vamos a estar de alguna vecindad o alguna persona que pueda tener problemas con este efecto? Agua, suelo, desechos sólidos, basuras. Bueno, aquí un pequeño detalle, vamos a poner a disposición nuestros residuos sólidos del tren de aseo municipal, o vamos a tener nosotros ahí una fosa séptica para poder utilizar todos los residuos orgánicos y elaborar una bonera, que es una bodega agrícola. Pues, ¿qué vamos a hacer con los plásticos, con los cartones que son agrícolas? Vamos a venderlos, vamos a ir a depositar al basurero que cada una de las municipalidades tiene. Lastimosamente son pocas las municipalidades que tienen un centro de acopio para el manejo de los residuos sólidos. Y acá, biodiversidad, si van a tener ustedes un área verde, si van a tener plantas dentro del proyecto. Más datos que ustedes puedan tener a bien conocer es riesgos ocupacionales. Como por ejemplo, ¿existe alguna actividad que represente riesgo para la salud de los trabajadores? Solo si fuera minería, ¿verdad? Se manipula algún dinamita o algo así. O en este caso, pues hablando del área agrícola, si existe alguna
estación para poder descontaminar a las personas después de realizar alguna aplicación agrícola. Puede ser. Equipo de protección personal, sí. Mascarilla, careta, guantes, overol, botas de hule exclusivas para poder hacer la aplicación de fertilizantes, etcétera, ¿verdad? Y otra información que tiene que ir dentro del instrumento es planos de la localización, ¿verdad? Aquí nos da una escala de 1 a 5,000, planos de la ubicación, planos de la distribución, cómo están los ingresos de la localidad, si podemos, o nos solicita planos del sistema hidráulico, ¿verdad? Del agua, del drenaje, dónde va a estar el drenaje, dónde va a estar la fosa séptica. Una carta dirigida al delegado municipal para poder aprobar su instrumento ambiental, al decir, bueno, yo, Pablo o Jason Quejú, me presenta ante usted el nombre del delegado para poder solicitar la aprobación de mi instrumento ambiental, solamente. Entonces, estamos ahí en contacto, jóvenes, si tienen alguna duda o pregunta. Fue muy grato compartir esta información con ustedes. ¿Dudas o preguntas? O después me toca preguntar a mí. A la 1, a las 2 y a las 3. Bueno, le agradezco mucho su atención. Que tengan feliz tarde. Estamos en comunicación. Gracias a la ingeniera Nereida por el espacio.